Buenos días, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Ibagué. Siempre es un gusto estar acá con ustedes. Desde la ANDI, un saludo cordial. Tenemos obviamente mucha información que quisimos compilar una presentación que les vamos a dejar, en el cual hacemos una revisión integral de lo que para nosotros son los energéticos. Y queríamos mirar a las potencialidades del Tolima el 2025. María Cristina me dio como una información muy amplia de la visión que están construyendo y por lo tanto quisimos traer desde ahí una construcción de lo que ANDI Nacional está viendo. Como nosotros no somos de Ibagué, o yo no soy de Ibagué, pues para situarles lo primero que hacemos es mirar el PIB del Tolima y es mirar ustedes dónde tienen fortalezas, qué están haciendo, y nos dio tres cosas que no son un secreto. Primero es lo que son los molinos para el departamento, cómo los molinos impactan la economía departamental. El tema que, aunque el DANE lo llama refinación de petróleo, es el tema petrolero, y es un tema que no debemos dejar de lado y trajimos unas filminas referente al tema petrolero o al tema de hidrocarburos, porque hay petróleo y gas. Y un tema de minerales no metálicos, entendiendo que acá hay una fuente importante de ingresos de, sobre todo plantas como las de Cemex, que son muy importantes para la economía del departamento. También teníamos un comparativo de lo que era el Tolima versus Colombia. Vemos sobre todo la única que me causó digamos un llamado de atención, es que la industria promedio del Tolima es una industria más pequeña que la del resto del país. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo fuerte. Ahorita lo miramos desde el punto de vista de los eléctricos, cómo lo estamos viendo nosotros desde la ANDI. Y ya quisimos traer la información que ustedes buscaban que habláramos, y era el tema de la matriz energética colombiana. No es un secreto que el 64% de nuestra generación eléctrica es hidráulica y es basada en agua, y hay un porcentaje de térmicas alrededor del 30%. Lo demás es marginal, nosotros lo llamamos como plantas menores o cogeneradores que son marginales, pero sí hemos visto que en los últimos años ambos rubros han crecido. Las hidroeléctricas han crecido de una forma importante, pero también vemos unas térmicas en construcción bastante interesantes, sobre todo en la costa caribe colombiana. Y ya quisimos empezar a analizar estas cifras de demanda eléctrica y entender el mercado eléctrico desde la visión del Tolima, la visión del Tolima 2025. Entonces, cuando empezamos a desglosar las cifras, veíamos que ustedes, y hay una persona que es más tolimense, que es Ángela Cadena, la de la UVME, que es una persona que conoce como nadie el sistema eléctrico. Entonces, Ángela puede ser una fuente de información y de ideas para poder sacar el plan de ustedes 2025. Entonces veíamos que el Tolima Grande, pues básicamente se mantiene en los mismos niveles, 11 años después ha perdido un poco de participación, pero básicamente todos, salvo Bogotá, pues crecen su participación de demanda de energía. Nosotros siempre vemos la energía desde las dos orillas, lo que es generación de energía y lo que es demanda de energía, porque ese mercado hay que entenderlo muy bien, es la generación para qué y la demanda para qué, y esos son puntos de vista diametralmente opuestos, porque si ustedes tienen energía muy barata, muy seguramente industrias intensivas en energía se instalarán en el departamento. ¿Sí? Si ustedes tienen por el otro lado, tienen una geografía tan rica y tan abundante en aguas que les permita tener unas hidros importantes, o en el caso del gas, unas termos muy importantes, pues estamos hablando de otro negocio, pero ambas son potencialidades y fortalezas que uno tiene que mirar cuando construye una visión de largo plazo. La demanda, pues ustedes miran demandas como la del Valle, como son demandas ya muy medidas y que se mantienen en el tiempo de forma muy estable. Vemos que lo que ellas llaman el Tolima Grande en la UVME, Tolima Huila, pues crece de unas formas, no son unas formas espectaculares, pero sí crece en energía. Entonces nosotros ahí veíamos un potencial y veíamos que es una región consumidora de energía, no es la gran consumidora de energía, pero tiene un consumo interesante de energía. Hay que mirar es cómo se consume y quién la consume. Voy a pasar un segundo a esto, antes del anterior, y esto sí me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención es que la energía que ustedes consumen es para el sector residencial, ¿sí? Entonces lo que ustedes consumen en su casa es muy importante, pero la industria no consume nada. Entonces acá hay que hacerse la pregunta, es o tenemos muy poca industria, ¿sí? O tenemos industria que de verdad no consume energía. Entonces nosotros como Visión 2025, ¿qué queremos? Queremos atraer
esas industrias consumidoras de energía eléctrica, ¿qué les vamos a ofrecer para traerlas? ¿Sí? O lo que queremos es que las industrias existentes pues aumenten su capacidad, entonces aumenten su producción. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, por eso decía, hay que mirar la moneda desde las dos caras. La moneda de que la industria, que el residencial consuma, para nosotros no es un gran cuento. Eso es un tema que pasa en todas partes, pero lo que sí es un gran cuento es que el residencial sea 3 veces más grande que el industrial. Eso sí es llamativo. Eso sí es llamativo, porque si nos vamos a departamentos como del Atlántico, el departamento del Valle, el mismo Bogotá, Cundinamarca, pues esta tendencia es totalmente distinta. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que tengamos una industria fuerte que consuma energía eléctrica? Lo cual este es un ciclo ganador. El ciclo ganador. ¿Quién es el cliente importante y natural de una generación eléctrica? Los industriales. Esa es una relación de esas tensionantes y tirantes, pero es una relación de esa cliente-proveedor. Mientras que nosotros en las residencias pues somos un consumidor habitual que no tenemos, además con unos horarios supermarcados, supermarcadas. Entonces, si uno cuando habla con las eléctricas, pues ellos tienen una relación de cliente-proveedor con la industria que es totalmente distinta de lo que pasa en las casas. Inclusive si uno mira las industrias consumen en unas horas que no son las habituales de las casas. Las casas consumen en la mañana y en la noche, ¿sí? Y el resto del día generalmente tenemos consumos muy bajos. Entonces, por eso es que se ha trabajado en temas horarios y demás. Pero este es un tema que ustedes tienen que pensar. Esta realidad es la realidad que ustedes tienen que pensar en el largo plazo. Es decir, acá no hay industria intensiva en electricidad y de pronto eso hace que sean menos atractivos para una empresa que se quiere instalar acá a vender ese producto que ellos venden, que es la energía. Entonces eso hay que pensarlo muy, muy bien en la visión 2025. ¿Qué ha pasado con los precios de la electricidad? Y aquí vamos a montar un poquito con el tema de la demanda, porque yo creo que este es un debate, no sé si lo han oído en medios, pero el debate de los precios de la electricidad es un debate muy, muy, muy caliente, al cual me voy a referir en unos pocos minutos para darles nuestra visión del tema. El tema de los costos de la energía, y ustedes ven la línea azul y la línea roja, y el diferencial, la línea roja es el IPC y la línea azul son el aumento de los costos de la energía. Entonces lo que decían los consultores, y este fue un tema tan caliente que no lo pudo decir ni la ANDI, ni Acolgen, ni el gobierno nacional, eso tocó que lo dijeron los consultores que llaman XIM, un estudio que tardó cerca de 5 meses para que sacara conclusiones de qué pasaba con la energía en Colombia. Y una de las conclusiones era que mientras que el IPC en términos reales en los últimos años ha aumentado un 14%, la electricidad había aumentado en un 35%. Y que por lo tanto esto había que mirarlo a la luz de lo que muchos argumentaban en los medios, que es que el precio de la energía en Colombia era muy costoso. Y este debate se dio y sigue vigente, entonces hay que entender estas razones. Los expertos tienen muchas variables como la tasa de endeudamiento en Colombia y variables como el impacto del dólar cuando las compañías montan sus negocios, lo hacen en dólares y por lo tanto a raíz de la tasa de cambio. Todos tienen un poco de explicaciones, pero este es un tema de largo plazo que hay que mirar. Si el tema eléctrico, obviamente lo vamos a mirar desde todo punto de vista. Si los precios son altos, y esto funciona en cualquier economía, si los precios de mi producto son altos, pues yo estoy incentivado a hacer las inversiones para mejorar mi negocio y para hacerlo bien. Y en ese sentido, un poquito en defensa de los generadores, el sistema eléctrico colombiano es bueno, es confiable, es fuerte, es grande. Además que cuando uno habla con los pares y con los vecinos de la región, nadie tiene el problema que nosotros tenemos, que es el atentado y la voladura de torres, ¿sí? Y la voladura de infraestructura. Y por lo tanto, Colombia, a pesar de la amenaza creciente en seguridad, el sistema eléctrico funciona como un reloj. Y muy pocas veces, digamos, salvo en algunas zonas del país, el sistema eléctrico tiene unas fallas grandes, sino que funciona, nosotros creemos que relativamente mejor de lo que funciona en el resto de los países de la región. Pero, si lo miramos desde el punto de vista industrial, estamos pagando una prima por un servicio más costoso que el resto de la región. Entonces, aquellos industriales que tienen manufactura y que se están expandiendo a la región, han optado por montar plantas fuera del país, ni siquiera dentro del país en distintas regiones, sino fuera del país. Porque ahorita vamos a mirar, y esta es la famosa tabla, no sé si alcanza a ver, aquí hay un apuntador, hay un apuntadorcito, no. Entonces, si ustedes miran ahí abajo, ese es Perú. Aquí está los Estados Unidos, este es Israel, bueno, es Israel, Finlandia, eso no importa, Dinamarca, y Colombia es el rojo. Entonces,
sobre todo con los competidores, y Perú y Estados Unidos son competidores directos, por acá está Brasil. Eso hace que tengamos que mirar es si con estos precios los industriales manufactureros intensivos en energía, donde la energía es un costo de producción bien alto, están buscando alternativas. Entonces ahí nos saca el radar el Tolima, porque uno le diría, bienvenidos señores, ustedes están de puertas abiertas, acá hay empleo, acá hay gente capacitada, pero si el tipo coge y nos compara con Lima y dice, pero es que Lima también me ofrece lo mismo y los impuestos son iguales y las carreteras son mejores y no tengo problema de seguridad y además mi insumo principal, que es la energía, está por lo menos 4 centavos más barato, pues yo me voy para el Perú. Entonces ya no me importa si es Ibagué, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, yo lo que estoy pensando es abrir fuera de Colombia. Y esto nos ha pasado con algunas industrias con nombre propio, industrias colombianas, que han empezado a montar plantas en el exterior. Entonces, este es el gran debate, es decir, el gran debate, volvemos a esto, es decir, precios relativamente altos por un servicio de calidad, ¿sí? Mientras que a su vez que la gente, los industriales manufactureros, quieren es precios bajos que sacrificarían esas inversiones. Cuando con los expertos nos pusimos a analizar, o los expertos analizaban las distintas tecnologías, y volvemos al tema de lo hídrico y demás, ¿se acuerdan de este cuadrito? Ellos nos decían, mire, lo que pasa con las hidroeléctricas, que es el caso colombiano, es que son costosísimas de fabricar. Es la más costosa de las tecnologías, después de la nuclear, la más costosa de fabricar. Inversiones de $1.000 millones, 2.000 millones de dólares. Eso es mucha plata, ¿sí? Pero a su vez, operarlas es muy barato, porque el agua sí hay en Colombia. Entonces, la inversión de capital es muy alta, pero en el largo plazo son muy rentables porque son muy fáciles de operar. Pero en el corto plazo es una inversión que cualquier inversionista tambalea, necesita recursos de capital. Esto, y ellos decían, esto se asemeja mucho a la energía nuclear, que Colombia no tiene. La nuclear es absolutamente costosa de instalar, pero muy barata de operar. Por el otro lado, ellos decían, usted tiene, por ejemplo, las térmicas. Las térmicas son más baratas de montar, pero más caras de operar porque los combustibles son más costosos que el agua. Entonces viene todo ese dilema. Y Colombia sí se montó en un tema hídrico y el Tolima está montada 100% en un tema hídrico. Y ahí ustedes tienen Hidroprado, y tienen Amoyá, y tienen la EPSA que tú me dijiste que se llama Roncesvalles, y tienen otro que está en el radar, que es lo de Andina, ¿cómo se llama? Les digo que... Ok, entonces, y si ustedes miran, ¿qué tienen en común todos estos proyectos? Son proyectos hídricos. Entonces estamos hablando de inversiones de capital bien importantes. Me decía la UPME, y esto vale la pena corroborarlo, por ejemplo, cuando analizábamos Hidroprado, ellos me decían, Hidroprado fue montado hace 40 años, pero Hidroprado no tiene capacidad de expansión. Entonces, por lo tanto, lo que ustedes ya montaron en Hidroprado se quedó así. Eso nunca se proyectó una expansión de una mayor capacidad, unas turbinas y demás. Entonces, lo que dice la UME es Hidroprado se quedó con el tamaño que tienen. Y Amoyá es también pues una de las nuevas, que si uno la mira todavía no está en el XM, en las cifras diarias, todavía no aparece porque esto es muy nuevo, esto es de hace 2 meses, básicamente, hace 3 meses. Entonces nos pusimos a hacer ese ejercicio, es decir, volvemos a lo mismo. Ustedes tienen capacidad, sí, de agua, apetito de montar hidros, se han montado, son absolutamente costosas, hoy está arrancando el tema de Isagen, ¿sí? Entonces, en el largo plazo, vemos inversiones importantes en este tema. Yo no creo. Está entrando Hidrosogamoso, los grandes proyectos ya están en el radar y ya se están construyendo. Y Colombia en este momento tiene una oferta, digamos, tiene una suficiencia que estamos planeando exportar la energía a Ecuador y demás. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y segundo, que hacíamos el cuadro de análisis, cuando empezamos a mirar cuánto pesaba hoy las hidros instaladas en el Tolima frente al total nacional, la cifra que nos dio es el 3%. Entonces, a pesar que son proyectos de gran envergadura, y María Cristina me decía, en el Tolima nos pasa siempre eso, estamos en el 3% en todo, 3% del empleo, 3% de la industria, 3% de... Entonces es el 3%, porque cuando nos pusimos a ver proyectos como los de Antioquia, el proyecto del Peñol es una salvajada, es más grande que cualquier cosa. Hidrosogamoso es un monstruo, Chivor es muy grande. Entonces cuando se empieza a comparar con esos super monstruos, pues los proyectos al final terminan siendo marginales. ¿Y eso qué hace? Que el apetito del inversionista sea marginal,
porque de nuevo, si estamos metiendo ya esas capacidades de dinero y esas inversiones monstruosas y gigantescas, pues uno tiene que mirar es de verdad dónde es más rentable el proyecto, y yo creo que en esto juegan las economías de escala como en cualquier negocio. Es decir, entre pues, el montaje de una vez untado el dedo, untado toda la mano, el montaje en eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué hablamos con la UCME? Pues nosotros creemos que el Tolima tiene tiene unas inversiones importantes. ¿Por qué digo la tuvo? Porque es que ustedes la inversión que les iba a llegar por Amoyá, pues Hidroprado llegó hace 40 años, y los 1.500 empleos que generó, pues creo que fueron de su época. Amoyá entiendo que fueron cerca de 1.100 empleos, más o menos, 1.100 empleos de su región, y entonces eso también ya se hizo. Entonces lo que queda son proyectos menores que, aunque no se pueden, subestimar, pues esas grandes inversiones hidros, lo que ellos me dicen es, vemos más es la expansión de nuevas cosas, más es la expansión de nuevos proyectos, y estoy viendo proyectos grandes, pero de térmicas, y eso están generando en otra parte del país. Otro tema que quisimos analizar fue el tema de generación no convencionales, y entonces ahí estaba todo el debate de la radiación y los temas de los paneles solares y esas tecnologías, y nosotros inclusive hace poco nos visitaron unos israelitas que son los papás de la tecnología, y a uno le echan unos cuentos berraquísimos y divinos, y entonces pues ustedes por el tema solar entiendo que la época de verano es bien intensa, entonces sí podría haber y se podría explorar, sí podría haber un tema solar, pero volvemos al mismo. ¿Quién es ese consumidor? ¿Quién es ese consumidor que va a hacer esa inversión de paneles solares para poder bajar su costo de energía? Porque uno en la casa no lo necesita. Me he dicho, no sé cuántos de ustedes estén dispuestos a montar paneles para no consumirle a Enertolima. Pues no lo veo. Entonces volvemos al mismo debate. ¿Quién es ese industrial que le va a meter el tema para desarrollar esta tecnología no convencional? Entonces hay que pensarlo muy bien. ¿Es quién es el señor tan intensivo que el tema del costo de la energía lo está apretando y que necesita mirarlo por el otro lado? Esta es una gráfica bien interesante que no se le olvida, que en la ANDI siempre miramos, y este es el tema del gas. Y el tema eléctrico es muy similar, y es empezar a mirar. Nosotros nos fijamos mucho en esas industrias que son muy intensivas. Las que son muy intensivas en gas, generalmente también son muy intensivas en electricidad. Tienen una u otra o tienen las dos, ¿sí? Y si ustedes miran que esta la teníamos ya hecha y estaba, digamos, muy bien estructurada, me llama mucho la atención el cemento, porque ustedes acá sí tienen una planta cementera importante. ¿Sí? ¿Una o dos? Una, ¿no? La Cemex. Entonces, esto hace que este señor, muy seguramente esas cifras industriales, este señor les pesa mucho. Este señor les debe estar pesando mucho porque es el gran consumidor. Fertilizantes. Aquí no sé si haya algo de fertilizantes importante, una planta industrial de fertilizantes. Siderúrgica entiendo que no hay ninguna, ¿sí? Cerámica y vidrio, no sé, pero no tengo conocimiento de una industria, ¿sí? Ok, entonces este señor también les está agrupando en esas cifras. Y pulpa y papel, que eso yo lo conozco muy por la industria del Valle, pero no sé acá en el Tolima que haya. Pero entonces yo creo que uno tiene que empezar a mirar, por eso la visión se construye desde mirar qué tenemos. Es decir, queremos atraer, si estamos pensando en el tema energético, pues tenemos que tener, si somos grandes consumidores, tendríamos que tener estos señores acá. Y bueno, acá están los textileros, ustedes sí tienen textiles, químicos, alimentos y bebidas. No sé si hay alguna planta acá de bebidas grande. Entonces eso es lo que hay que pensar. Es decir, si ustedes comparan esto con el PIB departamental, es energía para quiénes, energía residencial o energía industrial. ¿Queremos hacer esto un negocio o no? Un poquito a que construyan esa visión mirando es qué tipo de industria consume y qué tipo de industria tienen, y con base en eso empezar a construir. Pero, sin embargo, nosotros creemos que esa realidad no significa que no haya unas oportunidades. Los expertos de mi área me hicieron mucho énfasis en el tema de la cogeneración, ¿sí? Y ellos decían que acá hay una fortaleza, y ya lo acaba de decir Corpovica, para todo el tema de cogeneración, el tema de la caña, el tema de los distintos cultivos, porque ustedes sí son muy fuertes en el área agropecuaria. El tema agropecuario es muy fuerte en el Tolima. Y para entonces decían, mire, allá existe materia prima importante para hacer proyectos de cogeneración. Pero entonces volvemos al perro que se persigue la cola, es quién es ese industrial que va a hacer esa inversión.
De hecho, ese señor que está tan preocupado por sus costos de energía o tan preocupado porque su negocio tenga una tecnología mejor, más nueva, más limpia o un desarrollo, que va a hacer esa inversión. Entonces hablábamos del bagazo y acá también había un tema de la caña. Este es el estudio que hizo el BID para el Ministerio de Minas y Energía hace algunos años. Entonces, pues obviamente el Valle no lo cuenta porque el Valle sí ha hecho un tema de cogeneración bien importante y bien grande. Pero entonces miraban las oportunidades en el Meta y las oportunidades, y acá en el Tolima se veían oportunidades interesantes. Esto era caña de azúcar, pero ustedes bien lo tienen medido, que están hablando de cascarilla y sorgo. Entonces, pues todas esas oportunidades de utilizar esa materia prima en el tema de cogeneración sigue siendo relevante. Yo veía, y esto era el DNP, me imagino que esto fue la Visión Colombia 2029, ¿sí? Y este era el tema de Tolima, y la apuesta era convertirse en el segundo productor nacional de alcoholes carburantes a partir de la yuca y la caña. Yo no sé cómo vaya eso, pero esta era una visión que hace unos años atrás, esto fue hace tal vez 8 años, la visión 2029, ¿se acuerdan? Fue hace como 8 años. Pues entonces Tolima sí tenía este tema y decía, es que yo tengo la gente y tengo las tierras y tengo el agua y lo sabemos hacer. Entonces, pues yo no sé, ustedes deberían de revisar es en esa visión qué pasó 10 años después o 12 años después, si hicimos la tarea o no, pero nosotros queremos que en este tema, pues sí había una oportunidad interesante, porque ustedes, a nuestro juicio, como ya dijimos, el mercado industrial es un poquito pequeño, pero en el tema agrícola ustedes son muy buenos y muy técnicos y muy conocedores. Entonces, eso habría que mirarlo, es si esta sigue siendo una oportunidad relevante de los biocombustibles. Como les digo, el BID sí los tenía en el radar, obviamente pues acá el tema fuerte ha sido más el arroz que la caña de azúcar, pero hay que mirar pues todo este tipo de tecnologías, si se pueden aplicar o no, y si de verdad le hacen a la planta de biocombustibles. Ustedes han oído que el Meta está en un debate gigantesco, porque está montando una refinería, del Meta, precisamente, y eso que ya ellos tienen plantas de biocombustibles y hay unas inversiones de bioenergy bien interesantes y demás. Entonces esto se ha hecho en el Meta recientemente, no estaba hablando de hace 20 años, esto está en el Meta en este momento. Bioenergy está haciendo unos temas bien interesantes en el Meta. ¿Por qué no lo pueden hacer en el Tolima? Esa es la pregunta. O ¿por qué sí se puede hacer? Y si se puede hacer, pues señores petroleros, bienvenidos. Porque nosotros acá tenemos la agricultura y usted póngame las plantas, que yo tengo los cultivos. Entonces hay que pensarlo muy bien como en su construcción de Visión 2025, si de verdad queremos atraer esos inversionistas, que es el caso que nosotros hemos visto recientemente en el Meta. Esos inversionistas en conjunto haciendo negocios de biocombustibles. Obviamente el Valle lo tiene, pero pues no me quería desviar. El tema de cogeneración también es un tema importante, si hay aquí industriales que lo están dispuestos a hacerlos. ¿Quiénes son los señores que más le han metido tecnología e inversión a esto? Yo soy del Valle, entonces lo conozco. Los ingenios azucareras. Esos señores de verdad tienen tecnología de punta y están haciendo unos temas de cogeneración súper interesantes. Entonces, y son agricultores de vocación, sino que vieron una oportunidad de negocio distinta. Entonces, pues volvemos al tema de seguridad alimentaria y al debate, pero es un tema bien interesante que ustedes miren, que el tema de la agricultura como otras fuentes de negocios distintas a la agricultura como fuente de negocio de los biocombustibles y agricultura como fuente de negocio de energía, de producción de energía. Aquí hay un debate gigantesco de si uno, cuando tenga esos excedentes, digamos, y produzca la energía, la puede vender o no la puede vender, porque terminan siendo competidores de los generadores, pero pues con estos precios ese es un debate que vendrá el día de mañana, que tarde o temprano tiene que dar el país. Entonces, pues aquí estamos viendo nosotros, a partir de la agricultura, dos fuentes de negocio bien interesantes para el Tolima. Lo que pasa es que ustedes, y qué bueno que lo hagan en el marco de la universidad, se puedan dar ese debate como investigadores, como expertos, con Cortolima, con el gobierno departamental, con el gobierno local, decir, bueno, ¿estamos viendo o no estamos viendo? A mí me sorprende mucho cuando vengo que generalmente el debate gira en torno a la minería, y ustedes no se dan cuenta la riqueza que tiene el tema de hidrocarburos. Ustedes a pesar que ustedes son el 3% del tema eléctrico, en el tema de gas y en el tema petróleo no es nada despreciable. Ustedes son el 8º productor. Lo que pasa es que Colombia tiene una concentración de meta y casanare absolutamente abultada, pero de resto lo que ustedes hacen acá no es despreciable. Entiendo que los empleos que genera la industria de hidrocarburos en el departamento pueden ser alrededor de 2.000, 3.000 empleos, ¿sí? Mucho más, eso es casi el doble de lo que genera la construcción de una hidroeléctrica, que es por un tiempo limitado. Y ustedes llevan teniendo la explotación de hidrocarburos por unos años importantes. Por ejemplo, acá hay dos campos, el campo Matachín y el campo Mana,
que son bien importantes en la producción de gas del país. Entonces, pregunta, ¿nos cabe una térmica? ¿Nos cabe una térmica en el Tolima? Pues ustedes tienen el gas. Yo me acuerdo que hay un tema viejo cuando yo entré a este sector que me decían el famoso campo de Opón. Y yo les decía, ¿qué era eso? Y me decían, mire, es que hubo una historia hace 10 años donde todo el mundo, todas las térmicas quisieron montar negocios en una parte del país que se llamaba cerca al campo de Opón, porque era un campo de gas tan importante y tan necesario que todo el mundo vio ahí la posibilidad para mostrar térmicas, ¿sí? Y por eso es que en la costa Caribe, cerca a los grandes yacimientos de gas del país, se montan unas importantes, ¿por qué? Unas importantes térmicas, porque hay industria, toda la industria del Atlántico y de Bolívar y demás, y tiene unos campos de gas muy cercanos. Entonces yo pregunto este análisis, usted no se les puede olvidar que ustedes tienen gas, ¿sí? Y que eso es muy importante también para hacer negocios. Entonces la visión 2025 no hablemos solo de energía como energía eléctrica, sino que miremos qué potencialidad nos da el gas, que como ya vieron es un insumo tan importante o más importante que el eléctrico para muchas industrias y para muchos negocios, ¿sí? Entonces eso hay que pensarlo también, no sé, el tema de automóviles, conversión, no, me estoy dando cualquier cosa, pero el tema de gas es un potencial que ustedes tienen que estar pendientes. Y el tema de petróleo también. Aquí actualmente hay 25 campos, este es el mapa del país donde están los campos petroleros, y este es el mapa del Tolima. Si ustedes ven ahí qué tenemos en producción, las cifras que me daban, que revisábamos, eran 25 campos en producción y 20 en exploración, ¿sí? Campos maduros que sacan una producción relativamente interesante. Entonces, a raíz también de la industria de hidrocarburos, que es una industria absolutamente fuerte, y al final me voy a referir a los encadenamientos de cómo lo estamos viendo nosotros, ustedes acá pueden seguir desarrollando como tolimenses el tema energético. El tema energético no solamente el debate, qué hacemos con las hidros, qué hacemos con la minería, sino que ustedes ya esto lo tienen, lo están operando, lo están funcionando, está generando empleo regional, está generando ingresos, y ahí vuelvo al tema de los ingresos que generan las rentas mineras y petroleras, son absolutamente más altos que los que pagan las hidroeléctricas. Entonces esa también es una realidad, es decir, ingresos fiscales departamentales, bueno, ahorita con la reforma de las regalías eso tiene todo un rollo más complejo, pero pues estos sectores sí generan lo que es petróleo y gas, sobre todo petróleo, pues unos ingresos para la región bastante interesantes y unos encadenamientos bastante interesantes que ahora vamos a mirar. Entonces esto no lo podemos olvidar, como les decía, aquí están ustedes, el 3.7 del Tolima, como les decía, Meta y Casanare, pues son casos excepcionales y absolutamente abultados, pero pues ustedes siguen siendo un jugador que a mi juicio es un jugador interesante, importante, y que esto deberían tenerlo en su radar, que cuando yo hiciera, si yo estuviera construyendo la visión, yo diría, ¿qué estamos haciendo en hidrocarburos? Porque todo el mundo, y digo no todo el mundo, sino el mundo entero sueña con tener hidrocarburos, y es un tema que ustedes tienen y que hay que mirar cómo lo explotan al máximo y cómo derivan de ahí rentas importantes, encadenamientos importantes, negocios importantes del tema petrolero que ya está. Biocombustibles, pues lo hablamos, esto es una oportunidad también, tienen todos, si tienen a los petroleros vecinos en el departamento y tienen a los agricultores, pues yo buscaría esa alianza virtuosa de a ver cómo montamos el tema de biocombustible, a ver si le llegan a esta apuesta que ustedes hicieron en la visión Colombia 2029, de verdad cómo construir los biocombustibles. Yo lo he visto, como les decía, yo lo he visto en los llanos, entonces pues aquí puede haber algo interesante a futuro. Y no puedo dejar de hablar de lo que nosotros desde allá vemos también del tema minero, ¿sí? Es un tema que entiendo que es un tema absolutamente difícil en este departamento, pero pues que es un debate que ustedes en una visión no lo pueden dejar de lado, lo tienen que analizar. Es qué quieren hacer con la minería de largo plazo. ¿Sí o no? Como les decía, este estudio, yo no tenía el petrolero, pero lo estamos haciendo, pero sí tenemos el minero, y es que este sector es, como les decía, es tomador de rentas absoluto. Colombia, el government take, la carga fiscal, pues es más alta que casi en todos los países del mundo. Entonces eso hace que las rentas que pagan estos señores pues sean más altas. Aquí están los promedios. Este estudio lo hizo Ernst Young hace unos años, hace 2 años creo, o algo así. Todavía no tenía la nueva reforma tributaria, pero pues eso es un debate que ustedes en la visión tienen que analizar y mirar. El tema de regalías, nosotros trajimos ejercicios de regalías, no de este departamento, pero sí de otros departamentos, ¿sí? Y entonces pues obviamente ustedes trajimos
unos de la Guajira y otros de Antioquia, simplemente para mirar esto, qué le significaba a la población. Entonces cogíamos la población y mirábamos y repartíamos las regalías de cada uno y empezamos a hacer como un análisis, pero esto les puede quedar como ejercicio también académico. Es decir, si ustedes están construyendo la visión 2025 es, si existiera esta mina o estas minas, pues qué pasaría y cómo le podrían entrar unos ingresos al departamento importantes o no, para que ustedes puedan hacer el ejercicio económico si como tolimenses quieren o no quieren desarrollar esto. Y también el tema del empleo, nosotros estábamos viendo en ese momento el empleo, que era un empleo muy dinámico. Esto ha perdido dinamismo, la minería ha perdido dinamismo en el país, pero pues también que ustedes hagan ese cruce, ustedes como Tolima, nosotros no lo tenemos, de empleo y de ingresos por el curso. Lo de otro tema, esto es minería, pero también sirve para hidrocarburos tal cual, y es que estos negocios están probados de ser atractivos para los inversionistas. Yo creo que yo todas las semanas, y eso ha bajado un poco, pero el año pasado recibía por semana una delegación de alguna parte del mundo que quería o invertir en minas o invertir en petróleo en Colombia. ¿Sí? Es decir, estos son los negocios que atraen a los inversionistas. Cuando uno quiere montar una planta de cualquier cosa, pues le toca convencerlo. ¿Y por qué montar me va a inventar cualquier cosa, una textilera? Y si el negocio de confecciones es bueno. Entonces usted lo tiene que convencer un poquito al inversionista. Acá llegan ellos con el apetito a decir dónde hay inversiones. ¿Dónde hay inversiones? Entonces, pues es un tema que hay que mirar, y es que si nosotros, y este es un departamento que tiene esa vocación de inversión extranjera, eso lo tienen que pensar también, pues estos sectores minero y petrolero atraen automáticamente inversionistas extranjeros. Entonces ustedes tienen que pensar si eso es lo que quieren o no quieren. Y lo otro que sí me llamó mucho la atención, y es que cuando vimos el censo, cuando estábamos mirando el censo minero, este censo minero no tiene más de 2 años, ¿sí? Este fue hecho por el Ministerio de Minas, nos dimos cuenta que ustedes sí tenían mucha minería, ¿sí? Pero casi toda ilegal, cerca del 60%. Entonces, es decir, en la visión 2025, piensen es que lo que ustedes sí tienen de la minería que hoy en día tienen, eso me diría que no está dejando nada. No está dejando ni empleo, ni está dejando riqueza, ni está dejando buenas prácticas. Entonces, lo que ustedes en esa visión colectiva es cómo van a atacar esta región, porque cuando a mí me dicen, el debate que nosotros veíamos mucho, y es que me decían los agricultores, con toda razón, yo tengo muchos amigos agricultores, mi familia es agricultora, ¿sí? Y me decían, es que acá nunca hemos tenido minería, nosotros queremos tener vocación agrícola. Entonces yo les decía, pero estas cifras me dicen a mí lo contrario. Lo que pasa es que usted tiene una minería soterrada y escondida, ¿sí? Pero aflore todo eso. Ustedes conocen el desastre que fue Ataco. Ataco es un desastre ambiental, ¿sí? Todos nosotros, digamos, cuando hacemos los análisis, vemos Ataco como un desastre ambiental. Entonces, esa minería ustedes la tienen que, esa no es la minería que yo creo que nadie quisiera tener. Entonces, la pregunta la pregunta es, ¿queremos minería de buena calidad o no? Eso genera rentas, todo lo que les acabo de decir, pero sobre todo ataquen esto, porque esto lo que le está generando es pobreza, perjuicios ambientales y demás. Esto es lo que hay que atacar, Y también, esta es una encuesta que sí hicimos como Andy para mirar qué pasaba con los departamentos con el tema minero, y nos dio, pues lo que ustedes ya es una respuesta de puño, y es que generalmente en todos los departamentos, y esta encuesta es mucho más larga, solo traje una gráfica, pero en todos los departamentos, en su gran mayoría, cerca entre el 60 y el 70%, los agricultores, una encuesta diseñada por los agricultores, contestada por los agricultores, creían que la minería y la agricultura no eran compatibles y que se podía hacer una u otra y no una y otra, ¿sí? Y entonces vimos el caso del Tolima, que está y el 69%, creo que era la más alta de la encuesta, decía que los agricultores dicen no se puede hacer las dos, Entonces ese es el dilema, por eso decía resolver ese dilema. Y les voy a poner un caso que discutíamos justo ayer con el Ministerio de Minas y Energía, y el Ministerio de Minas y Energía me decía, para mí el caso emblemático y paradigmático es Boyacá. Boyacá tiene una minería de carbón absolutamente gigante, pero tiene una producción de leche del total país bien importante, y tiene una producción de papa tan grande, el problema de la papa, que ustedes vieron lo que pasó con el paro, ¿sí? Bastante importante. Entonces me decía a mí la gente del Ministerio de Minas, me decía, ese es un dilema falso, porque nosotros vemos casos como el de Boyacá, donde pueden convivir los tres, convivir la agricultura, convivir la ganadería y pero ese es un dilema que ustedes como en visión tienen que resolver con todo el tema energético. Nosotros el tema energético, por eso les decía, nuestra vicepresidencia mira el tema energético global. Energía como hidrocarburos, energía como hidroeléctricas, térmicas y demás, y también el tema minero, que es minero energético cuando es carbón y demás, ¿sí? Pero pues aquí hay unos minerales metálicos en este departamento que hay que tener en cuenta. Y sobre todo,
creo que el discurso más importante es lo que nosotros hemos medido. Desafortunadamente no lo hemos medido bien para eléctricas, sí lo hemos medido para petróleo y sí lo hemos medido para minería, y era echarles este análisis de lo que nosotros vemos que es donde se puede generar riqueza a lo largo de la población, a lo largo de la cadena, y lo que nosotros llamamos encadenamientos productivos. ¿De dónde se sale esto? Nosotros con la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el año 2009 hicimos un estudio. En ese momento no se llamaba locomotora. El presidente no era el presidente Santos, sino el presidente Uribe, y nosotros ya veíamos cómo este sector estaba despuntando, el sector petrolero sobre todo, estaba despuntando con unas cifras gigantescas. Recordemos que el año 2000, en el PIB colombiano, el sector energético pensaba más o menos el 3%, y este año debería cerrar alrededor del 15%. Entonces, un sector que en 10, 12 años logra crecer 4 o 5 veces en su tamaño, es un sector bastante importante. Entonces, en un momento dijimos, oiga, ¿y qué pasa con el resto de la industria? ¿Cómo hacemos para que esos sectores mineros y petroleros dejen riqueza en el resto de la población? Entonces nos inventamos el estudio que se llamaba La cadena de hidrocarburos, mercado de bienes y servicios en Colombia. ¿Sí? Y de ahí nos salieron unas recomendaciones de los expertos, de las 38 líneas que se podían aprovechar, de lo que más contrataban las petroleras, que ahora los voy a mostrar, y desde ahí empezamos a trabajar, y nosotros, por eso digo, hoy en día la gente habla de encadenamientos productivos, y esa fue una idea de Andy de hace 5 años, o hace 4 años, precisamente para mirar, hemos hecho eventos alrededor del tema, y lo que nosotros estamos incentivando es que estas empresas mineras y petroleras de verdad dejen riqueza regional, hagan contrataciones importantes. ¿Qué nos dio? Nos dio esto, eran los servicios más críticos de los petroleros. Y esto lo hemos venido refinando y mirando, certificaciones y demás. Pero entonces lo que nos daba acá era que los petroleros contrataban una cantidad de servicios en sus rubros, y estamos hablando que Pacific contrata cerca de $1.000 millones al año en contratación, digamos, de bienes y servicios, y Ecopetrol puede ser cerca de unos 4.000 o 5.000, entonces hablando de cifras de dólares, ¿no? Entonces esas cifras son bien importantes, y entonces dijimos, bueno, ¿y qué hay para venderles? Porque lo que uno les tiene que decir a ustedes es qué hay para venderles, a ver si somos capaces de montar una empresa o alinearnos o alguna cosa. Y entonces pues tenían unas muy especializadas como operación de campos petroleros y mantenimiento integral y sísmica, esto. Pero también habían muchos de obras civiles. Ellos compran mucha obra civil, mucha construcción y montaje, muchos servicios de ingeniería, transporte terrestre. Yo creo que todo el mundo ha soñado con tener una camioneta trabajando para la petrolera, aunque sea, ese es mi sueño, siempre he soñado con tener una camioneta trabajando para la petrolera. Entonces pues hay un poco de cosas que no necesita uno ser petrolero para poderlas hacer, sino que uno necesita poder aprender del negocio y conocer la gente adecuada, y si además ustedes tienen el Tolima esa riqueza, pues hay que aprender de la mano de ellos a ver cómo le prestamos estos servicios. Y además también compraban bienes, y en bienes compraban químicos y tubería y cableado y todo este tipo de cosas, pero también compraban tanques de almacenamiento, intercambiadores de calor. En esta intercambiadores de calor Andy se ha metido mucho, porque ahí vimos una fortaleza de Andy y de las empresas colombianas. Las empresas colombianas sí hacen intercambiadores de calor, sí hacen hornos, sí hacen calderas de excelente calidad, competitivas a nivel mundial. Claro, ¿qué no hacemos? Taladros. Un taladro toca traerlo de Houston o de Japón, pues eso no hacemos, nosotros no hacemos taladros. Pero en este rubro sí éramos competitivos, y en este rubro éramos competitivos. Y en tubería, hay una empresa de tubería muy grande, colombiana, pues de capital extranjero, pero en Cartagena, y vi en el periódico estos días que hay otra muy nueva de tubería petrolera que están montando en el país. Entonces, aquí nos empezamos a ver que es que Colombia y la industria colombiana sí tenía oportunidades para venderle a las petroleras. Y nos hicimos un análisis con el Consejo Colombiano de Seguridad, que maneja el RUC, el Registro Único de Contratistas. Y esto fue hace 2 años, pero si ustedes miran, lo que nos daba, y lo hicimos por número, por tamaño de la empresa, lo que nos daba es que de esa total de contratistas de las empresas petroleras en su momento, el 37 era pequeñas. Entonces a mí me dio una gran emoción, porque yo dije, Santiago Ángel puede montar una empresa y venderle a estos tipos, porque yo siempre pensé que esto era para monstruos y que le vendían a los monstruos. Claro, los monstruos tienen la gran contratación, pero si usted mira la gran empresa, pues se llevaba solamente el 18%. Entonces había aquí entre pequeña y mediana empresa una oportunidad para hacer negocios, y yo creo que en esta región eso es muy importante, porque no tenemos, yo no sé si tenemos esas grandes empresas, o esas grandes empresas están situadas en Bogotá, en Medellín, en Cali o en Barranquilla, pero sí tenemos muchas de estas empresas, ¿sí? Entonces tenemos el petróleo, tenemos los hidrocarburos, tenemos las empresas y tenemos la gente capacitada, pues yo creo que este es un tema de oportunidad. Sin embargo, lo que sí nos dio mucha tristeza, y esto a usted no les debería doler como le duele a los de Casanare y a los del Meta, es que yo les decía, muchachos, ustedes ponen todo el petróleo de este país, pero ustedes no les compran nada.
todo lo compran en Bogotá. Entonces, señor gobernador Alan, o usted no tiene gente capacitada, o acá no hay empresarios con vocación de emprendimiento para montar esos negocios, o ustedes definitivamente no aprendieron el negocio petrolero, porque ustedes estaban llenos, que no les pase lo que le pasó a Arauca, que fue el boom petrolero hace 30 años y hoy en día no les quedó nada. Entonces, ese es el ejercicio que hay que hacer. Si ustedes ya tienen eso, ¿y dónde está Tolima? Está por acá abajo, ¿sí? Entonces, es decir, si ustedes tienen los petroleros acá, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacemos para poderles vender y aumentar esta cifra de forma significativa? Tenemos la gente capacitada, estamos haciendo tareas de emprendimiento. Eso, yo creo que eso es de la visión 2025. Eso es lo que tienen que pensar. ¿Cómo vamos a hacer para atacar y poderle vender a esa industria lo que nosotros vendemos? Y además hay cosas tan básicas como los uniformes. Ustedes tienen acá, ustedes hacen textiles y hacen alimentos. Usted sabe que la empresa más grande de proveeduría de alimentos petroleros es de Bucaramanga y ofrece en todo el país. ¿Sí? Y a mí me decía la gente del Meta, me decía, es que yo no entiendo por qué la gente nos traen la carne de Bucaramanga o de Santander, cuando nosotros, si algo tenemos bueno, es la carne del Meta. Yo le decía, pues porque ustedes no tienen proveedores, no han montado una cadena de proveeduría de carne para la empresa petrolera que puede tener entre todos 10.000 empleados o 15.000 empleados. Entonces, eso hay que pensarlo y yo creo que eso es parte de la construcción de la visión. Bueno, entonces, y esto ya era minería. Entonces, en minería, ¿qué nos dio? Que a diferencia de los petroleros que contrataban temas de manejo de campos y todo, esta era una industria un poquito menos especializada. Y por lo tanto, ¿qué era lo que más contrataban? Servicio de transporte terrestre a las empresas. Entonces yo ya cuando vi esto, ya no quiero no quiero que mi camioneta trabaje en la petrolera, sino en la minera, ¿sí? Porque hay más oportunidad de negocio. Pero entonces aquí estaba servicio de transporte terrestre, servicios, todo esto, transporte, vehículos y no sé qué, energía, bueno, y demás. Pero entonces en servicios habían oportunidades interesantes en este sector minero, ¿sí? Y además también nos dio que básicamente muy similar a lo petrolero, ¿sí? Un poquito más chiquito en gran empresa y demás, vendían, las pequeñas eran las reinas de la contratación. Entonces eso hay que pensarlo bien. Entonces, de nuevo, si ustedes sacan esa minería ilegal, tienen la minería formal, pues aquí hay una oportunidad de negocio importante. Y si eso es lo que no quieren, para mí, pues como espectador, tristemente no toman esa decisión, pues quédense con lo petrolero, aprovechen el tema de hidrocarburos que sí tienen en la región, para ver esas oportunidades. De nuevo, la hidroeléctrica, la térmica, todos ellos también tienen encadenamientos. Lo que pasa es que no lo tenemos medido. O sea, sí lo conocemos, los invitamos a Colombia Genera a ellos y ellos presentaron que están contratando, porque también sé que en tema de cementación, de obras civiles, de tubería, todo ese tipo de cosas gigantesco. Pero entonces eso hay que pensarlo. Por eso es que estamos haciendo el evento Colombia Genera y esto es el aviso parroquial final. Y es que nosotros vamos a volver a hacer uno en febrero en Cartagena, precisamente para llevar a los principales jugadores, y en este caso queremos invitar también a las cementeras para que la industria cementera nos cuente qué está comprando y cómo está comprando, para ver si ustedes en su visión de largo plazo piensan en aprovechar lo que ya tiene el Tolima. Micho, yo haría el ejercicio, mirar qué tenemos y mirar cómo lo estamos aprovechando como región. ¿Qué podríamos tener? Y mirar si lo que vamos a aprovechar como región. ¿Y qué no tenemos para mirar si lo podemos atraer? O definitivamente no somos atractivos. Pero digamos es el panorama que nosotros vimos global de todo lo que ustedes tienen, el potencial de todos los distintos sectores que para nosotros mineroenergéticos, este es un departamento con unas potencialidades bien importantes que creemos que se pueden aprovechar todavía mucho más a fondo. Muchas gracias.